llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Gloria al Señor. Damos las gracias al Señor por estar un día más con ustedes en su programa El Poder de la Palabra. Agradecido del Señor de lo que hace y de lo que sigue haciendo a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Gracias por compartir, gracias por poner un like y gracias por todas las cosas, ¿cierto? Primeramente yo agradecido al Señor por la vida, por la salud, por haber amanecido ya en este día y en esta hora también estar aquí contento, gozoso, esperando ansiosamente este momento para poder predicar lo que el Señor me ha entregado a mi vida, para poder compartirla con ustedes. Amén. Dios los bendiga en esta noche grandemente y que su presencia, que su poder esté siempre ardiendo en su corazón. Amén. Bueno, la escritura en esta noche se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, es donde tenemos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. El versículo 40 al 42 vamos a leer.
Y dice la Escritura, y convinieron con él llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Hermanos, en el libro de Levítico siempre nos habla y dice que el fuego del altar tenía que estar siempre encendido. El altar nuestro igual tiene que estar encendido de su presencia, de su espíritu. El altar del Señor somos nosotros que hemos recibido al Señor. Debe estar su presencia encendida constantemente, día a día, para poder testificar sin importar el costo. Testificar de Jesucristo. Dice que los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dar testimonio, cierto, de la presencia de nuestro Señor a través de la vida. Tratar de vivir como Cristo lo hizo. A pesar de que nadie puede ser perfecto todo el tiempo, pero está su presencia de su Espíritu en nuestra vida, y esa presencia, como el altar tenía que estar el fuego encendido constantemente, así ese fuego tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón constantemente, para ser un buen testigo de Cristo. Debemos nosotros encarnar sus enseñanzas con la presencia de Dios en nuestra vida, a través de la palabra, y evitar los comportamientos que muchas veces nos hacen daño. Hay comportamientos como la mentira, el chisme, los celos, tantos comportamientos que hacen daño a nuestra vida. Por eso, amado, su presencia en la que permitió que la iglesia surgiera, que la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, creciera a través de su presencia. Ellos tenían a Cristo en su vida, estaban gozosos de predicar la palabra del Señor. Cuando el altar está encendido con el fuego de Dios, no hay nada que pueda intimidarnos a predicar la palabra de Dios. La Biblia dice en estos textos que nosotros hemos leído, dice que les intimidaron. Pero cuando está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no te dejes intimidar por el diablo, no te dejes intimidar por el enemigo. Algunos dicen que hablamos solamente del diablo. No, el diablo existe, la maldad existe. Acuérdense cuando Jesucristo le dijo a Pedro, mire, a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en la mira de las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Cuando estamos mirando las cosas de Dios, cuando estamos mirando hacia arriba, cuando estamos mirando, es que estamos experimentando, ¿cierto?, su presencia en medio de dificultades. Ellos vivieron dificultades, los apóstoles, pero tenían la presencia del Señor, tenían a su Espíritu. Por el Señor dijo: yo no los voy a dejar solos, no os dejaré solos, les voy a enviar un consolador. Entonces Jesucristo siempre
preparó a los discípulos, preparó y nos prepara también a nosotros en el caminar. Gloria a Dios. Jesús dijo: guardaos de los hombres. Mateo 10:17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, las sinagogas, los azotarán, los entregarán a los gobernadores, a los reyes. Seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. Guardaos de los hombres. Tengan cuidado de la gente. No solo con los gobiernos, los tribunales, sino con sus amigos, con los de la familia. Vivir por Dios con frecuencia trae consigo persecuciones. Pero es ahí cuando viene esa persecución, tenemos la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, porque está la presencia, está la visión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. La visión es como la visión que tuvo Pedro, que no podía comprender. En esa visión, cuando Dios le estaba en un sueño, dice la Biblia, estaba en un éxtasis, y viene un lienzo con muchos animales. Y le dice: Pedro, come. Y Pedro le dice: no he comido nada inmundo, nada común. Pero Dios dice que le habló 3 veces. Y le dice: no llames común a lo que yo he limpiado. No llames común a lo que yo he limpiado. Porque el propósito de Dios no es nuestro propósito. El propósito del Señor es cuando nosotros actuamos en la presencia y en la visión de Dios. Cornelio había cambiado su actitud con respecto a los gentiles. ¿Por qué? Porque tuvo esa visión. Ahí era Cornelio. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, el que estaba en la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, es cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios. No es solamente letra, no es solamente logo, también tiene que existir el rema del Espíritu, el rema de su presencia, porque dice que Pedro estaba en la visión y el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Estaba el propósito de Dios. Y le dijo: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice que él descendió donde estaban los hombres. Y le dice: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hermanos, la visión de la presencia del Señor ya tenía destinado a Cornelio, que era un varón justo, para ser salvado por la palabra del Señor. Necesitaban que Pedro le hablara. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que daba buen testimonio, dice la Biblia, a toda la nación de los judíos. Pero había recibido también Cornelio instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a Pedro para oír sus palabras, para oír las palabras que tenía Pedro decirle. Pedro fue a la casa de Cornelio, guiados, como dice la Biblia, guiados por el Espíritu de Dios. La palabra del Señor solamente era para los judíos, no era para los gentiles.
Por eso es que Cornelio no podía comprender esta visión. Cuando Dios le dice, no llames común a lo que yo he limpiado. Muchas veces nosotros, amados, nosotros muchas veces pensamos que hay gente que es común. No sabemos si Dios está trabajando en esa persona. Dice que Cornelio los estaba esperando y cuando él lo estaba esperando había convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos para escuchar lo que Pedro iba a decir. Dice que Pedro entró en la casa de Cornelio y dice Cornelio se postró a sus pies y le adoró, pero Pedro se levantó. Pedro le dijo, levántate, pues yo también soy hombre. Yo también soy hombre. Hermano, esa es la postura de nosotros. No porque nosotros prediquemos, nosotros vamos a querer exaltarnos a nosotros mismos, sino que es la presencia de Dios es la que hay que exaltar, no nosotros. Por eso él dijo, levántate, yo soy hombre también. Y hablando con él dice que halló muchos que se habían reunido a escuchar el mensaje de la presencia del Señor. Por eso, hermano, cuando empezamos yo le decía que el altar del Señor debe estar encendido con el fuego de Dios en el corazón, listo para hablar del Señor. Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. O sea, ya Dios le había hecho entender, cambiar su actitud con respecto a los gentiles, con respecto a la gente. ¿Qué es lo que hace la religión hoy día? La religión solamente se centra en las cuatro paredes, no salen hacia afuera, porque desgraciadamente ese evangelio no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es ir hacia afuera, a la gente que no conoce al Señor, que no conoce a Cristo. Por eso Pedro le dice, Dios me ha mostrado, su presencia, su espíritu me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual dice, al ser llamado vine sin replicar. Entonces ahí pregunta, dice, ¿por qué causa me había hecho venir? Y ahí le cuenta a Cornelio. Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cornelio también ahí, teniendo un encuentro con la presencia de Dios, dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Le dice Pedro. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Hay un llamado, amado, un llamado a predicar el evangelio de nuestro Señor. Pedro fue porque lo había enviado el Señor. Imagínese que él estaba tan arraigado, ¿cierto? La Torá, ¿cierto? Predicarle solamente a los judíos, que Dios tuvo que hacerle cambiar.
Estaba tan arraigado sus actitudes que fue algo necesario para que abriera su mente. Es necesario, hermano, que venga la presencia del Espíritu Santo para que pueda cambiar la mente, nuestros pensamientos, para que pueda cambiar nuestros pensamientos, para poder predicar el Evangelio, predicar del amor de Jesús por la humanidad. Por eso es necesario, hermano, entender que su presencia, ese fuego, tiene que estar encendido. El altar, nuestro altar tiene que estar encendido. Su presencia tiene que estar en nuestra vida. Dice que Cornelio había reunido a sus amigos para participar de esta sabiduría celestial. Nuestro llamado, amado, es predicar. No debemos confundirnos con dudas, con escrúpulos, para decir, no, esa persona no necesita salvación. El Señor dice, no llames a nadie en común. Tenemos que predicar el Evangelio. No podemos estar con esos prejuicios, esas ideas anteriores. No codiciemos comer a solas nuestros bocados espirituales. Tenemos que compartirlo. Compartir la palabra del Señor. Compartir el Evangelio. Compartirlos con nuestros parientes, con nuestras amistades. Cornelio declara la orden que Dios le dio para buscar a Pedro. O sea, su presencia siempre trabaja con nuestra vida, que somos predicadores, y con aquellas personas que no conocen al Señor, que están recién conociendo la presencia del Espíritu. Nuestros objetivos al asistir, ¿cierto?, a un ministerio de evangelio, debemos hacerlo con el uso de su ordenanza, que Él nos ordena, de ser guiados por su presencia. ¿Por qué? Porque cuando está esa lámpara encendida, amado, tenemos que ir donde Dios nos llame a predicar. Con poca frecuencia se pide a los ministros que hablen a estos grupos. Muchas veces algunos necesitan una audiencia grande para predicar. No. Para oír a Dios es estar listo para oír lo que Dios manda a decir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesús nos enseña a confiar y a usar su nombre, a usar su presencia, a usar el poder, a usar la autoridad que Dios nos ha dado. Porque esa autoridad nos da confianza. Esa autoridad, en este tiempo, tenemos que confiar en Dios. Porque en el libro de Isaías, cuando dice mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos vuestros pensamientos, dice sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros proyectos, no los proyectos que nosotros tenemos. Y el proyecto de Dios es que nosotros podamos confiar en su presencia, ser guiados por la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo que nosotros teníamos que confiar, que los discípulos tenían que confiar, porque dice, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice, y estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. O sea, la paz viene por la presencia de Dios, por la presencia de su palabra. Es la paz que nos entrega el Señor, no esa paz que da el mundo.
Porque la paz que da el mundo es intranquilidad. Pero la paz que da el Señor es diferente. Y alabado sea el Señor, alabado sea su presencia. Porque podemos entender estas cosas, porque la palabra nos enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin. Cuando tenemos la presencia de Dios, vamos a perseverar hasta el fin, porque dice la Biblia que estamos escondidos en Cristo. Su salvación está escondida en Cristo. Tenemos su presencia, tenemos la justificación, hasta el llamado. Estamos sellados, dice la Escritura, sellados con las arras del Espíritu. Y por causa de la palabra del Señor, muchas veces vamos a ser perseguidos por la palabra del Señor, como dice Jesús, que había líderes religiosos que lo aborrecían a él. Lo asediaban a Jesús en el templo. Seréis aborrecidos por gente que no conoce la presencia, que no conoce la palabra de Dios. Isaías dijo: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es el mundo? Hay muchos que dicen, pero usted, hermano, está en el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero tenemos la presencia del Espíritu. El mundo es la creación de Dios, la humanidad. Pero hay un sistema opuesto a Dios. La humanidad tiene un sistema totalmente diferente a la de Dios, que tiene su manera propia de pensar, sus valores, su forma de relacionarse, que no van de acuerdo con el plan de Dios. Solo en este sentido el mundo es malo. ¿Por qué? Porque no está en el sentido de la palabra. A lo malo llaman bueno. O sea, el Evangelio, la palabra del Señor, hay muchos que no creen en el Señor, no creen en la Biblia, no creen en nada. Por eso, para ellos, eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque su manera de pensar es diferente, es opuesto a Dios. Por eso Jesús dice que sus caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son sus pensamientos. El mundo da mucho que pensar. Hoy en día es ver cómo el mundo entero está lleno de ideas, ideologías que dejan de lado los preceptos que Dios mismo estableció para los hombres. Hay muchas ideologías que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Por eso que por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor, muchos serán azotados, llevados a gobernadores, decía Jesús. A veces lo bueno es rotulado como malo. Jesucristo, nuestro Señor, su presencia es perfecto. Es perfecto, lo llamaron malo. Hacen cosas en contra de Cristo, hacen películas en contra de Cristo. Y Él es perfecto. Entonces, si a Él lo llaman malo, porque Él también decía en la Escritura, este hombre echa demonios en nombre de Belcebú. Jesús le decía, ¿Satán estará acaso dividido? Si yo echo fuera demonios en el nombre de Belcebú. No, Jesús vino, ¿cierto?, en contra de las potestades, de las maldades. Jesús es perfecto. Por lo tanto, nosotros como seguidores de Cristo podemos también recibir acusaciones similares a las de Cristo.
pero los que permanecen firmes en su presencia serán, aleluya, agradecidos del Señor, agradecidos de Dios. Jesús habló del futuro. Jesús dijo, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, a la sinagoga, los azotarán delante de los gobernadores y reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Muchos hombres predicaron el Evangelio, fueron llevados por causa de la palabra del Señor a los circos romanos, ahí donde mataban a gente judía, gente que creía en el Señor. Una persecución violenta. Esa misma persecución violenta nosotros los vemos por los medios de comunicaciones hoy en día. En muchos casos los cristianos sufren exclusión en sus familias por causa de la palabra. Los apartan. Pérdidas de empleo por causa de la palabra. Rechazo de la comunidad debido a su fe, debido a la confianza en Cristo. Entonces, desde los tiempos de Cristo, se han perseguido a los cristianos en su tierra, en los campos misioneros extranjeros, cuando van a misiones a predicar el Evangelio. Sufren muchas dificultades los misioneros cuando van a predicar a lugares que son inhóspitos, que no conocen al Señor. Hay gente que come seres humanos. Quizás a lo mejor nosotros, amados, es posible que estemos libres de la persecución ahora. Pero nuestra visión del reino de Dios no debe limitarse a lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios. Cuando vienen esas persecuciones, es la oportunidad que nosotros tenemos de testificar del Señor, testificar de esa presencia a los que nos están oprimiendo, y sirven para que se cumpla el deseo de Dios, para que se cumpla las buenas nuevas, para que lleguen a cada persona. En el ministerio de Pedro dice que Herodes echó manos de algunos de la iglesia para maltratarle. Dice que Herodes se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, los que estaban opuestos al Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros vemos a través de la Escritura, en Hechos capítulo 12, versículo 20, dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Estaba enojado contra Tiro y Sidón. El enojo, hermano. El enojo no es bueno. Hay un proverbio que dice: no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga en el corazón del necio. El enojo te aleja de los demás, te aleja de la gente. El enojo te hace envejecer más rápido. El enojo magnifica los pensamientos negativos. El enojo hace sentir cansado, baja tu defensa. Y lo peor, el enojo te mantiene alejado de Dios.
Por eso que cuando viene la presencia del Espíritu, cuando estamos llenos de su presencia, cuando ese altar está encendido, cuando está el fuego en el altar encendido, y eso tenía que estar todos los días. Tenemos que estar, ¿cierto?, nuestro altar encendido con la presencia para que nosotros podamos llevar nuestras emociones a través de la presencia de Dios, para que Él pueda cambiar esas actitudes negativas en la vida de cada uno de nosotros. Dice que Herodes estaba enojado con Tiro y Sidón. Discutió con ellos. Pero vemos también, amado, la muerte que tuvo Herodes. La muerte que tuvo Herodes. Dice que expiró comido de gusanos. La misteriosa enfermedad que mató a Herodes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Herodes estaba lejos de la presencia de Dios. Tuvo una muerte horrible, con dolor. Lo comieron vivo, desde adentro hacia afuera, por gusanos, dice la Biblia. En Hechos 12:23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Expiró, ¿por qué? Porque no le dio la gloria al Señor. Porque no glorificó al Señor. No creyó a Dios. El orgullo es un pecado muy serio. Es pecado serio, amado. El orgullo viene de Satán, del enemigo, el orgullo. Satán quiso ser igual a Dios. Por eso fue echado del cielo a este mundo, junto con el tercio de los ángeles, que son los demonios que hoy existen. Si la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Por eso, amados, tenemos que vivir en la presencia del Espíritu de Dios. No solamente el logo de la Escritura, no solo la letra, sino la presencia de Dios en nuestra vida, para poder llevar esa palabra viva, eficaz en nuestros corazones, en nuestra vida. Porque si no está la presencia, el orgullo del pecado vendrá sobre los corazones. Y en este caso de Herodes, él decidió castigarlo de inmediato, dice la Escritura. Pero Dios no siempre juzga así todo pecado. Pero sí nosotros, a través de la Biblia, podemos entender que todos serán juzgados. Porque la Biblia habla de un juicio. Un juicio. Hebreos 9:27. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después esto es el juicio. Pero si tú tienes la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida, si tú caminas con el Señor, si tú eres guiado por Dios, si tu altar está encendido constantemente día a día, con un devocional diario, buscando a Dios, buscando la palabra, que en tu mente, que en tu corazón esté escrito, ¿cierto?, la palabra, es ahí, estás caminando con el Señor, así que no tienes nada que temer de ese juicio. Los que tienen que temer son los que no tienen la presencia de Dios. La Biblia dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Que no obedecen la palabra del Señor. Herodes dice que mató a espada a Jacob, a hermano de Juan. Herodes ejecutó a Jacob. Entonces cometió muchas atrocidades. Muchos gobernantes hoy en día hablaron mal del Señor. Un presidente que dijo que odiaba a Dios hasta las vísceras, y le vino un cáncer a las vísceras. Entonces, amado, tenemos que tener cuidado con la presencia de Dios. Cuando Herodes ejecutó a Jacob, dice que Juan más tarde fue al exilio por causa de la palabra.
Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que, gloria a Dios, que todos estos hombres padecieron persecuciones. Son los mártires de la fe, pero tenían la presencia del Espíritu que iba con ellos. Cuando Juan fue llevado al exilio a la isla Patmos, cuando habla en Apocalipsis, cierto, de los eventos futuros, escatológicos, nosotros vemos a Juan en esta isla Patmos, que estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero es ahí cuando apareció Cristo resucitado, ¿cierto? La presencia de Dios en la isla Patmos con Juan. Bendito sea Dios. Apocalipsis 1, 17, 18 dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Pero él dice: puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Eso necesita un amén, pero un amén radical, fuerte. Y él dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene la llave de la muerte y del infierno. Amados, estamos en su presencia. Estamos en la presencia de Dios. Dice que Juan era de edad avanzada, de una edad avanzada. Seguramente Juan, el amado, esperaba partir al cielo, ir a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios viene a él. Antes de su muerte viene a él. Antes de partir al cielo, él viene a él. Amados, muchas veces creemos que nuestra vida ya está a punto de acabar. Algo parecido le sucedió a Elías. Cuando quería morirse, Dios le dijo: largo camino te resta. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, a Eliseo lo ungirás como profeta. Tarea que le llevaría a Elías como mínimo 10 años más. Cuando nosotros creemos que todo va a terminar, para Dios apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Muchas veces tú piensas que estás en avanzada edad. Pero para Dios, para usarte, no le importa la edad. Cuando viene la presencia del Señor, cuando viene el fuego de Dios, cuando viene ese fuego que enciende nuestros corazones. Por eso Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en su presencia. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta. Juan dice que estuvo en la isla Patmos como 2 años aproximadamente. La isla Patmos es una isla volcánica con escasos árboles rocosos y muy poco cultivo hoy en día. Y eran tiempos de persecución. Y ahí estaba en el exilio Juan. 2 años en esa isla. Pensando ya simplemente partir al cielo, ir a Dios. Pero es Dios quien viene nuevamente a él. Es ahí donde Dios cuida de su siervo. Es cuando Dios, su presencia nos cuida, los visita trayendo la más grande revelación de Juan que había tenido, no solo para él,
sino para toda la humanidad, el libro de Apocalipsis. Ahí estaba Juan. Se le aparece la presencia de Cristo y le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que están en Efeso, que están en Esmirna, en Pérgamo, en Tatiara, en Sardes, en Filadelfia, en la Odisea. Juan empezó a escribir Apocalipsis por el testimonio de Jesús, por el testimonio de la vida de Jesús en él, por dar testimonio, cierto, él estaba exiliado en esa isla Patmos, por dar testimonio de Cristo, por dar testimonio del Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el Espíritu de gloria, ese Espíritu de gloria que reposó sobre todos aquellos que habían sido perseguidos, ese Espíritu que reposa en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando habla del futuro, de la escatología, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Serán perseguidos, serán asesinados, pero no cuestionen su fe. Muchos se les quitó de las propiedades. Hay también persecuciones silenciosas. Persecuciones el cual Jesús habló. Aunque es posible que estemos libres de persecución ahora, nuestra visión del reino de Dios no debe limitarse a lo que nos ocurre. Estas son oportunidades para testificar que Cristo cumpla su deseo, el deseo de Dios, de las buenas nuevas, lleguen a toda persona. Cuando Pedro y Juan predicaban el Evangelio, fueron llevados a la cárcel, fueron azotados, fueron llevados al concilio. Y cuando salieron del concilio, dice que salieron gozosos. Gozosos. Hechos 5:41 dice: gozosos de haber sido testigos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, del nombre del Señor. Gozosos de haber padecido como Jesucristo. Cuando apareció el ángel a los pastores, dijeron: yo os doy nueva de gran gozo, porque ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Nueva de gran gozo. Cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida, es un gozo. Estos hombres, después de haber sido encarcelados, de ser azotados por causa de la palabra del Señor, dice que salieron con gozo, alabaron a Dios porque les permitió sufrir como su Señor. Pedro dice: gozaos. En 1 de Pedro 4:13 dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Nehemías decía: no entristezcáis, no se pongan tristes, porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Son las mismas palabras de Jesucristo en el reino de Dios. Bienaventurado. Bienaventurado. O sea, habla de gozo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo envió a su Espíritu
para fortalecer a quienes son perseguidos por su fe. Su presencia, su espíritu, su presencia, ese fuego que está en nuestro corazón. Podemos estar seguros de su presencia, que todas las veces que nosotros suframos por causa de la lealtad a Cristo, estará con nosotros siempre. Dios no es hombre para mentir. Glorifique a Dios. No se avergüence. No se avergüence de Cristo. Si alguno padece, Pedro decía, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, amado, es cuidar la salud del alma. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es un tiempo perdido. Este no es un tiempo perdido, predicar la palabra del Señor. No, es un tiempo ganado en el Señor, en su presencia. Juan dijo, si el mundo os aborrece, en el libro de Juan capítulo 15, 18, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Jesús lo dice. Si fuerais del mundo, el mundo lo amaría. Dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron a Jesucristo. Él fue crucificado. Jesucristo fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Y Él dijo, yo dejaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre y les enseñará todas las cosas. Les hará recordar todo lo que les he dicho. Y esta es una esperanza, su presencia, ese fuego de Dios, el Espíritu Santo, el que nos da la fortaleza para soportar el odio, la maldad, la irracionalidad del mundo, la hostilidad que muchos tienen para Cristo. Pero esto a nosotros nos resulta consolador. El Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de verdad. Cuando habla de Consolador, amado, es el concepto de la ayuda. Nos consuela, nos da aliento, nos da fortalecimiento. El Espíritu de verdad señala la obra, la enseñanza a nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Él ministra la mente y el corazón, nuestro corazón. Por eso es importante las enseñanzas.
Juan y Pedro dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, aunque hubieran sido encarcelados, azotados, pero ellos salían gozosos, seguían predicando por la presencia del Señor, con el Espíritu del Señor. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esa presencia, el cristiano está siempre dispuesto a anunciar el Evangelio, porque no puede guardar para sí mismo el gozo de conocer a Cristo. Nadie puede guardar ese gozo de predicar de su presencia, predicar sin importar el costo, sin importar el costo. A lo mejor no nos encarcelan, no nos azotan, pero debemos testificar de Jesucristo, dar testimonio a través de su presencia, a través de la vida de Cristo en nuestra vida, tratar de vivir como Cristo lo hizo. Nadie es perfecto todo el tiempo, pero está la presencia. Lo que Dios mira es la presencia de Cristo en nuestra vida. Si deseas ser un buen testigo de Cristo, debes encarnar sus enseñanzas tanto como puedas. Evitar las cosas que te hacen daño, la mentira, el chisme, el celo. Que con su presencia, con ese fuego en el altar encendido, podemos expandir el Evangelio de Jesucristo, expandirlo, y no te dejes intimidar, no te dejes intimidar, porque está la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a glorificar al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Te alabo, Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Santifico tu nombre, Jesús. Santifico tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos testificar de tu presencia. Y muchas veces experimentar dificultades. Pero gracias, Señor, por la visión que tú nos das de predicar este Evangelio. Solamente entendiendo, Dios, en nuestra mente, cambiar de actitud con respecto a aquellos que se están perdiendo, Padre. Oh Jesús, toca a aquellos, Señor, que están clamando por tu misericordia. Tócale, Jesús. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es tiempo de confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, en
Escribe en el libro de la vida a aquellos que están clamando para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias al Señor. Gracias por su palabra. Gracias por conectarse. Ponga un like. Comparta con tus amigos, con sus vecinos. Mañana nos estamos reuniendo a las 21 horas. Y la paz del Señor. Amén. Dios los bendiga. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.